y gente como yo, del punk, de la calle, de la contracultura de una universidad pública como la Distrital, tal vez nunca hubiera podido llegar a ser ministro. Hoy estamos en nuestro segundo programa de Prospectos. Hoy tenemos un invitado también de lujo. Ya habrán escuchado de él. Es ingeniero eléctrico, es licenciado en física, magíster en administración de energías y estudiante de doctorado en física. En ingeniería. En ingeniería. Hoy estamos aquí con Andrés Camacho, un amigo de hace muchos años. Y bueno, hoy la idea es conversar un poco sobre su trayectoria política, su historia de vida y cómo esa está relacionada con hoy su papel como ministro de Minas y Energía en el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Entonces, Andrés, muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Primero por estos espacios, por estos programas muy necesarios para el país, muy necesarios para la construcción de la política, la democracia, la opinión y pues también de tantos años que nos conocemos, sueños que se cumplen de poder construir estos proyectos y pues bueno, aquí estamos para conversar un rato. Súper, no, pues Andrés, a ver, ¿qué podría preguntar? Podría preguntar un millón de cosas, pero quiero comenzar con algo más filosófico y es, hablando precisamente del primer gobierno de izquierda en Colombia, desde su experiencia de vida, ¿cuál es la génesis de este proyecto? O sea, ¿dónde cree usted que se origina este gobierno del cambio? Bueno, creo que tiene varias fuentes, varias vertientes y creo que justamente lo que este gobierno logra es cristalizar varias fuentes que se juntan en un torrente que nos ha llevado hoy a gobernar este país y a cumplir el sueño de muchas generaciones, de mucha gente que en este país lo dio todo para poder gobernar, incluso que se la jugó por vías diferentes para intentar transformar este país. Yo diría que una vertiente es como una lucha histórica de sectores políticos que siempre hemos estado en oposición. Sectores políticos desde los 60s, los 70s, que históricamente intentaron construir una opción política para el país y hay un legado histórico. Pero también, indudablemente, hay una fuente que fue importantísima para la llegada de este gobierno, que es el estallido social. Y es como una juventud, como la gente en medio de la pandemia se levanta, especialmente la juventud, se levanta cansada de que las cosas sigan igual y le da incluso una lección a las generaciones anteriores que buscaron por muchos medios gobernar y fue un basta ya, es el momento de cambiar esto, es el momento de gobernar y es una fuente indudable. Y tercero, diría yo que es la cristalización de una idea de construcción democrática del país. Creo que eso se materializa con el último proceso de paz, en donde avanzamos, superamos una etapa de la violencia y ese proceso de paz del 2016 también es una fuente importante que se cristaliza en este propósito y que quien lo cristaliza es Gustavo Petro y es la vicepresidenta Francia Márquez, esa unidad que se construye. Y entonces son varias fuentes que podría señalar se conjugan allí. Y son muchos años de mucha gente intentando construir un cambio para Colombia y que hoy pues estamos con la responsabilidad de materializar. Sí, claro, ahí hay un tema que me gustaría tratar y es el tema generacional, ¿no? Ya lo decía muy bien ahorita y era, tenemos una generación joven que fue la base de este proyecto político en electoral, es decir, que sacó adelante la victoria en el 2022, o sea, que hizo posible que eso que parecía imposible, en la primera vuelta decíamos, bueno, ya definitivamente ganó Rodolfo, las matemáticas no daban otro resultado y la juventud hizo posible ese logro, ¿no? Pero tenemos una generación que políticamente quien dirige, yo diría que de los más jóvenes es usted. Entre los hombres soy Entre el los más hombres, joven. ¿no? Sí, hay ministras más jóvenes que yo, pero entre los hombres soy el que baja el promedio.
¿Cuál es el promedio de los hombres? Uy, no, el promedio entre los hombres está alto en los ministros. Yo creo que 60, 65, bajo el promedio. Bien, bien, o sea, el ministro joven. Sí, soy el ministro más joven entre los hombres, al menos. Bueno, porque precisamente lo que veo es que hay una generación de personas que han estado en las luchas de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda, de los partidos liberales, sí, o demócratas, que dirigen esto, pero tienen que ponerse en sintonía con las personas más jóvenes. Eso no siempre es tan fácil, ¿no? Hacer esa política que coincida con los tiempos y con las formas que hoy tenemos. Hoy las formas de hacer política pasan por esto, precisamente, por charlas más informales, ¿sí? Canales en los cuales la gente va a consumir que no necesariamente la televisión. Entonces, digamos que hay un tema generacional interesante, ¿no? Como Gustavo Petro y como su gabinete y quienes hoy están en el pacto histórico como fuerzas del Congreso, sí, digo fuerzas en plural porque bueno, todavía no es un partido, eso es una discusión. Sí, estamos en eso. Pero claro, hacer ese empate generacional es difícil, ¿no? ¿Cómo la ve? Pues yo creo que ese es un gran logro también de este momento político, es un gran logro de Gustavo Petro y de esta generación. Y esta generación en plural también, como esta generación cristaliza muchas generaciones. Y yo creo que tiene que ver con que por primera vez se ha podido concretar la unidad de varias generaciones. Antes de nosotros había una brecha generacional, casi 20 años. Si uno ve los liderazgos como Gustavo Petro, 60, 65 años, hay una brecha de 20 años, pero de la gente de nuestra generación hacia abajo ya hay una unidad y hay más una línea de transmisión, una cadena de transmisión de las ideas, de los liderazgos, y tiene que ver también con la construcción de la democracia y la superación de la violencia. Nosotros vivimos en la historia del país la eliminación física de muchos liderazgos políticos de izquierda, progresistas, demócratas, y esa eliminación física significó una brecha generacional. Hoy, después de todo lo que ha pasado, creo que la gran responsabilidad que tenemos y el gran logro ha sido sobrevivir, persistir y tener hoy una conexión varias generaciones, la gente de 50 años con la de 40, con la de los 30, con la de gente de 20, con los pelados de los 15 años, y hoy nos estamos juntando y creo que eso le da una gran potencia y explica en buena parte también que hayamos logrado ganar en estas elecciones y construir un gobierno como el que estamos construyendo. Inclusive yo creo que esta es la primera vez que Colombia tiene un ministro punk, ¿no? Un ministro que viene precisamente de la contracultura. Seguramente es la primera vez. Yo creo que es la primera vez. Sí. Que viene de la contracultura, que viene de los movimientos urbanos, ¿sí? De las contraculturas, ¿no? Podríamos decir, más bien, para ser exactos. Que viene de escuchar música en vinilos, toques, crestas, taches, botas, Dr. Martins. Sí. Pues realmente eso ha sido también todo este periodo. Cumplo 4 meses como ministro. Y ha sido también un proceso de afirmación. Yo lo he dicho en algunas de las entrevistas, este es mi gobierno y yo soy parte de este gobierno porque tal vez en ningún otro hubiera tenido cabida. Alguien como yo, alguien de la universidad pública, el primer ministro de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, la Universidad Pública de Bogotá, un joven de un barrio popular que creció en las culturas urbanas, en el punk, en el ska, el oi, el hardcore, la música que a mí me gusta, y seguramente no tendría cabida o no hubiera llegado a ser ministro si no fuera en un gobierno como este. Claro. Eso encarna también el cambio. Eso significa que hay cosas que se están transformando, que ha llegado una gente distinta. Hoy en el gabinete tenemos cerca de 11 de los 19 ministros, ministras, venimos de universidades públicas. Eso creo que nunca había pasado. Tampoco había pasado, entonces esto en pequeñas cosas, en pequeños cambios también significa el cambio que está emergiendo y que se está consolidando en el país, y gente como yo del punk, de la calle, de la contracultura, de una universidad pública como la Distrital, tal vez nunca hubiera podido llegar a ser ministro. Claro, porque la mezcla de varias cosas, ¿no? Por una parte es la extracción de clase, o sea, venir de los sectores populares urbanos. Por otra también está el tema contracultural, entonces venir de estas formas de resistencia más juveniles, más urbanas.
Pero por otra también está el tema de la lucha de los movimientos sociales y particularmente el movimiento estudiantil, ¿no? Entiendo también por qué lo viví, Sí. que su merced fue dirigente estudiantil muchos años de la Universidad Distrital, también a nivel nacional, una generación anterior a la MANE, que esa fue la generación que yo logré vivir. Y bueno, y de eso, o sea, digamos, de quien estaba en la contracultura y quien estaba en el movimiento estudiantil, ¿qué queda? Yo no diría que queda, sino que conforma. Como yo soy producto de eso. Soy producto de la conjugación de esas cosas. Incluso estando en el movimiento estudiantil, yo vengo de la contracultura, yo vengo del movimiento antifascista, del movimiento urbano, del movimiento contracultural. Y incluso viniendo de ese movimiento contracultural, en el movimiento estudiantil era un poco extraño, un poco raro, Claro. porque para ese momento, digamos que el estereotipo de ser dirigente estudiantil era Entonces, con otra mochila. cosa, y era mochila, boina y otras cosas, Ajá. de un estereotipo de la izquierda que yo creo que también se ha superado. Yo venía de otra cosa, del punk, de la calle, de los barrios, del rap, de muchas otras cosas. Ajá. Y hacerme dirigente estudiantil con esa extracción social, popular, en fin, también fue un reto. Y en el movimiento estudiantil también adquirí pues todas las herramientas y una experiencia enorme, política, social, académica, que pues me ha llevado a ser lo que soy. Yo soy eso. Vengo del movimiento antifascista, del movimiento contracultural y vengo del movimiento estudiantil. Creo que son las dos grandes cosas que me definen, que me han dado una experiencia política, social, académica y que, por ejemplo, en la Universidad Distrital, con mi paso por el movimiento estudiantil, me llevó también a un nivel de la dirigencia estudiantil que ha logrado impregnar en mí lo que hoy represento, participar en escenarios de discusión, de decisión, como el Consejo Superior de una universidad. Eso también fue parte de un consejo, y todas esas experiencias lo van capacitando a uno para muy seguramente hoy poder ocupar un cargo como el que estoy ocupando. Hay una experiencia, no venimos tampoco de cero, sino que hay un acumulado de experiencias, y diría incluso más que eso, de luchas que hoy nos llevan a ocupar el cargo en el que estamos y estar en un gobierno como en el que estamos. Además que más allá de lo estético también, usted tiene un perfil que es poco común, ¿no? Dirigente estudiantil, ingeniero. O sea, ya eso de entrada es raro, porque los dirigentes estudiantiles en mi época y en la mayoría de las épocas eran estudiantes de ciencias sociales, antropología, sociología, ciencia política como yo. Pero entonces ingenieros casi no se veían, ¿no? Eran escépticos. Entonces primero, ingeniero, dirigente estudiantil, eso ya es raro. Y segundo, lo que usted decía, ¿no? Dirigente estudiantil, que además le gusta, bueno, puede que le gustara o no Silvio, pero aparte de Silvio Rodríguez, otras cosas más fuertes, ¿no? No, es que incluso, mire, yo antes del movimiento estudiantil, yo nunca había escuchado a Silvio Rodríguez ni nada de eso. Ajá. Yo había escuchado el punk, el rap, había escuchado a Rodrigo de No Futuro, Ira, había escuchado, bueno, Las Almas, otras cosas. Y cuando llegué a la universidad fue que me encontré con una música que era extraña para mí y que era como la música de la izquierda y del movimiento estudiantil. Y bueno, ahí uno también va encajando, pero es una experiencia enorme. El movimiento estudiantil, la historia del movimiento estudiantil colombiano también es tremenda historia. De acuerdo. Y ahí es una escuela muy importante que le lleva a uno a adquirir unas habilidades muy importantes para la política y que hoy creo que también se han convertido, y al menos son las herramientas a las cuales yo acudo, son las herramientas importantes para gobernar, ¿sí? Para entender también qué es lo que intentamos transformar, qué es lo que intenta construir este gobierno, intentar consolidar también nuestro imaginario político, nuestro proyecto político. Entonces, pues yo vengo de eso y hoy en este gobierno pues me reafirmo. Soy un ministro punk, soy un ministro del movimiento estudiantil, de las luchas urbanas, y que me siento totalmente como en este gobierno y estamos intentando hacer la mejor claro, porque tarea. Entonces, hablando un poco de manera ya anecdótica, es también una generación o varias generaciones del movimiento estudiantil que tuvieron grandes liderazgos. Yo creo que hoy a nivel de representatividad política que yo tenga presente en el radar de manera inmediata, pues está el exalcalde de Villavicencio, ¿no? Está Harman. Sí, Felipe Harman. Está Felipe Harman, está usted, está Jennifer Pedraza, pero creo que habían muchos liderazgos que ojalá pudiesen
bueno, no sé si todavía estén interesados o interesadas, pero sí que pudiesen sumarse, digamos, a este cúmulo, digamos, de líderes, de liderazgos para el cambio, ¿no? O sea, yo creo que usted mejor que nadie lo puede saber, que vio varias generaciones, había muchas personas con una visión de país muy, muy amplia y muy profunda, ¿no? Gente muy preparada. Yo creo que eso es paradójico porque, mire, si uno revisa la historia del movimiento estudiantil, en los 20s, diría yo, en los 20s y los 50s, muchos dirigentes estudiantiles llegaron a ocupar cargos importantes. Uno puede revisar quienes se movilizaron del movimiento estudiantil en los 20s, que incluso hacen parte de la historia propia del movimiento estudiantil en los 50s, que se movilizaron, llegaron a ocupar cargos muy importantes en la política del Estado, en la dinámica y el protagonismo nacional, y luego eso un poco se desvaneció y el mismo movimiento estudiantil adquirió como una dinámica de oposición. Y yo creo que la última fase, especialmente desde la MANE, se logró como un cambio de paradigma en el cual no era solo un reclamo, sino se convirtió también en una posibilidad propositiva de una apuesta política de transformación, de cambio. Y definitivamente yo creo que de la historia del movimiento estudiantil y de la historia reciente, conozco muchísima gente que tiene mucho que aportar al país, que tiene muchas condiciones, muchas cualidades que podría hoy estar poniendo a disposición de este proceso de transformación. Bueno, que creo que también están poniendo en el proceso de transformación, pero a diferentes niveles. A mí me ha correspondido hoy un nivel protagónico, estar como ministro, tal vez incluso algunas veces uno sin imaginarlo, y hoy estamos intentando jugar el mejor papel posible, incluso por toda esa gente que no ha logrado llegar a estos escenarios o por mucha gente que se quedó en el camino, porque la historia del movimiento estudiantil y la historia de este país está llena de esas experiencias. Claro, además porque en muy pocos años usted vivió un montón de experiencias que parecieran imposibles, ¿no? De hace 15, 20 años estar en la situación de represión que vivió el movimiento social, porque decir que se era líder estudiantil era básicamente una sentencia de muerte, era poner en riesgo la vida, ¿sí? De amenaza en amenaza por parte de grupos paramilitares a ser ministro, ¿no? Y todo eso en un lapso de 15 años. O sea, hace 15 años nadie se imaginaría estar en este punto, ¿no? Inclusive... Sí, pues, bueno, ahí es como curioso porque a mí me ocurren dos cosas. Últimamente, ahora que soy ministro, me he dado cuenta que a mucha gente hace 15 años le decía yo algún día quisiera ser ministro y mucha gente se reía de mí en ese tiempo. Y yo hoy también digo, como yo no sé por qué decía también eso, pero es la materialización de sueños, de anhelos, de metas que uno se propone. Yo decía, incluso desde el movimiento estudiantil, desde una universidad como la Universidad Distrital, yo decía, tenemos que poder gobernar. Y yo sí me pensaba eso, yo decía, bueno, si yo pudiera gobernar, ¿en dónde podría estar? Y yo decía, pues en un ministerio, y en un ministerio que pues siendo ministro. Y me lo alcanzaba como a plantear, y hoy estar acá pues es un salto de la vida, de la historia. Y también, por supuesto, de la historia de represión de este país. Yo tuve 3 exilios, persecución, amenazas, muchas cosas por las cuales tuvimos que pasar desde la juventud, y creo que eso nos ha forjado y eso nos pone hoy también en un gobierno que está dispuesto a seguir luchando. Yo a mucha gente, a muchos compañeros en el gabinete les digo, para mí ser ministro es seguir luchando en otro papel. De acuerdo. Pero así como yo estoy en el movimiento estudiantil, en el movimiento antifascista, en las calles, hoy mi rol como ministro es seguir luchando desde ese escenario. Claro. Y después de esto, pues también habrá que seguir trabajando y construyendo. Claro, y ver la política desde ese ángulo da la posibilidad también de pensarse un después de, ¿no? O sea, después de ser ministro, ¿qué se sigue? Pues hacer política desde otro lugar, desde otro escenario. Pero, digamos, como horizonte tener el hacer política para transformar las cosas. Creo que eso lo pone en una situación más tranquila, ¿no? No como otros ministros que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no soy ministro, ¿no? Bueno, también uno se pregunta, pues, bueno, soy de los ministros más jóvenes entre los hombres. Y uno dice, bueno, listo, ya soy ministro, después de esto, ¿qué vendrá? Pero pues yo llevo haciendo ya política más de 25 años. Haciendo política desde muy joven, desde muy pelado, y pues realmente para la política en Colombia estamos jóvenes.
tal vez empezamos muy pronto, pero hoy para la política del país estoy dentro de los ministros más jóvenes y nos quedan muchos años de recorrido, así que por lo pronto está la tarea de hacer el mejor trabajo posible, de sacar adelante nuestro programa de gobierno, de construir los cambios, las cosas que nos hemos propuesto, de hacer la mejor labor que se pueda, de jugarnos la vida como nos hemos jugado la vida en otros momentos, hacer un buen papel, ser un buen ministro, ojalá el mejor ministro, y después de eso pues ya responder a lo que este proceso de cambio que queremos en Colombia demande. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles son las principales apuestas? O sea, la pregunta sería, ¿cómo se ve Andrés Camacho cuando termine de ser ministro? ¿Qué quiere lograr cuando se termine este proceso? Mi papá siempre me ha dicho, hay que aspirar a papa para ser monaguillo. Entonces yo aspiro a ser el mejor ministro. Y lograr ser el mejor ministro implica una serie de cosas. Indudablemente en este sector están puestas las cartas de este gobierno, de la transición energética, la transición ecológica, hace parte de la médula del proyecto político que le hemos propuesto al país. Entonces cumplir eso ya es un enorme reto. Claro. Es sacar adelante la transición energética, sacar adelante la democratización de la energía, es una apuesta enorme. Si logramos eso, creo que nos podemos dar por bien servidos y ser o estar calificado como uno de los mejores ministros, pues es una apuesta, uno siempre tiene que ponerse esas metas. Vamos a ver cómo resulta en el camino, y eso implica varias cosas. Implica para mí como dos niveles: un nivel de lo económico, de los grandes proyectos de país, de sacar adelante la transición en ese nivel, pero por otra parte sacar adelante las transformaciones para la gente. Y es cómo le llevamos energía a la gente, cómo le llevamos derechos a la gente, cómo le llevamos el cambio a la gente en lo cotidiano desde un sector como este. Si logramos esas dos cosas, creo que avanzamos, cumplimos, y ahí ya hemos logrado algunas cosas en este tiempo. Por ejemplo, si hago la siguiente pregunta, ¿cuáles son los megaproyectos en concreto que se están pensando, que se están haciendo? ¿Y cuáles, bajo su criterio, son los proyectos que más lo enamoran? O sea, los pequeños proyectos que usted diga, vea, esto es un cambio significativo de pequeña escala y esto es un megaproyecto. Yo solo tengo 3 retos: minería, energía, hidrocarburos. Ya con eso tengo bastante trabajo. Pero para mí el proyecto estrella que queremos sacar adelante, con el cual cristalizamos como todos esos propósitos, son las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas materializan todo lo que en el programa hemos expuesto. Está la transición energética, y es usar energías renovables, alternativas, promover su uso, masificar su uso, pero por otra parte está superar la pobreza energética, darle acceso a la gente, a millones de personas que todavía no tienen acceso, darles calidad en la energía y además garantizar que se puedan asociar, que puedan construir mecanismos productivos y asociativos. Entonces para mí el proyecto de comunidades energéticas materializa toda nuestra política y es una de las grandes apuestas de este ministerio. En la minería tenemos la apuesta de transformar la política minera, una nueva ley minera. Justamente radicamos un proyecto de ley de ecominerales, que es construir una empresa colombiana de minerales, que va a ser muy importante y esperamos que sea como la empresa como Ecopetrol, de la minería. Entonces es una gran apuesta transformar la política minera. Y en hidrocarburos pues está la gran apuesta de descarbonizar la economía sin perder seguridad y sin perder soberanía energética. Entonces parecen cosas sencillas, pero son enormes tareas. Pequeñas tareas del día a día, ¿no? Como cuando uno saca a los perros. Bueno, Andrés, otra preguntita. Hace poquito estuvieron en la COP28. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es la COP28? Pues el encuentro de las partes que firmaron el Acuerdo de París y que se ha venido refrendando año tras año. En las COP se hace una revisión de las partes firmantes, cuáles son sus avances, cuál es el cumplimiento de sus compromisos, y esta pues se realiza en un escenario bien particular que es en Dubái, un escenario en un país petrolero que además tiene mucha riqueza y que ha puesto
esa riqueza en función de algo que yo vi en este viaje, que es bastante importante como ejemplar también, y es que usaron los recursos del petróleo para crear una nueva economía. Hoy Emiratos Árabes Unidos vive más del turismo que del petróleo. Dubái está dentro de los sitios turísticos más importantes del mundo. Hoy en el mundo se visita Nueva York, París, Dubái. Y han convertido esa ciudad, ese país, en un atractivo turístico, usando los recursos del petróleo. Y es un precio tremendamente atractivo, interesante, en fin. Y en el desarrollo de la COP, pues efectivamente cosas amargas como ver cada vez más pues el papel de las potencias que están comprometidas, pero que en la práctica, cuando uno revisa los indicadores, los compromisos, el cumplimiento, no hay avances. Pero por otra parte, ver países como Colombia, Costa Rica, muchos países, muchas islas del mundo comprometidas con combatir el cambio climático y efectivamente dar los pasos correctos. Entonces, creo que hay transformaciones que se están dando y me parece muy importante que Colombia está teniendo indudablemente un liderazgo en esta discusión mundial. Entonces, siempre había querido ir a una COP y también fue muy interesante poder ir a una COP, pero además ser protagonista en esa COP. Ir como ministro, siempre había querido ir como invitado, sociedad civil, lo que fuera, y pues me correspondió en esta oportunidad, sí. Bueno, y sobre los logros, ¿qué sacamos nosotros como Colombia de la COP? O sea, ¿qué se logró allá? Yo diría que hay como 3 cosas concretas. Uno, hay unos recursos que en ese relacionamiento que se hace en las COP se logra tener. Entonces hay unos recursos importantes que el presidente ha anunciado, recursos para hospitales en La Guajira, recursos para detener la deforestación, recursos que hemos obtenido desde el sector minas y energía para promover ese proceso de descarbonización, la transición energética. Entonces, en materia de recursos y las posibilidades que se abren hacia adelante con fondos climáticos, con financiación de la transición, hay una ruta importante que a partir de lo que estamos haciendo va a ser fundamental. Hay otro tema que me parece muy importante y es el liderazgo que adquiere Colombia a nivel internacional. Eso en materia política y de política internacional es muy importante. En la COP28 todos los países querían que estuviéramos en un panel, que estuviéramos conversando con ellos, que les contáramos qué estamos haciendo. Y eso es muy importante, es un capital político que tenemos que usar a favor del país y que va a ser fundamental. Y tercero, creo que logramos incidir en las decisiones de la COP, que un país como Colombia, de lo que pueden llamar economías emergentes o países en vías de desarrollo, haya logrado incidir en las decisiones y que la COP, si bien no avanza hasta donde quisiéramos, sí toma unas decisiones importantes como plantear unas metas de descarbonización, metas de abandono progresivo de los combustibles fósiles. Creo que es importante el papel que hemos jugado, entonces son resultados para resaltar. Es una especie de, metafóricamente hablando, de alianza o de bloque no alineados con la destrucción del mundo, ¿no? Que normalmente son los países subalternos que toman esa iniciativa. Me parece interesante ver la política de esa manera, ¿no? Muchas veces se piensa que los países subalternos, los países de la periferia no pueden tomar la iniciativa, pero muchas veces cuando toman la iniciativa logran tener incidencia en los cambios a nivel global. Cuba en su momento, de acá del 60 a los 70, cuando llamaba a todos estos países que estaban en el proceso de descolonización, unámonos para cambiar el orden global, y se lograron cosas, ¿no? Hoy Colombia, en otro escenario muy distinto, pero sobre todo en el ámbito de la transición energética y cambio climático, está haciendo ese llamado, ¿no? Hagamos que los países de la periferia podamos pensarnos desarrollos o formas de desarrollo distintas, que nosotros económicamente tengamos un papel más relevante, pero también llamemos la atención de las potencias. Eso me parece interesante. Sí, además que hemos logrado eco, incluso no solo de países que podemos llamar países en vía de desarrollo, en fin, no, hemos logrado eco en otros países que en Europa, en Asia, en Medio Oriente, están poniendo cuidado de lo que Colombia está haciendo. Y realmente, incluso en estos días que tuve la oportunidad hace un par de días de conversar con
el ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, nos decía una cosa que me llamó mucho la atención y decía, Colombia tiene que abrirse un poco más y contarle al continente, al mundo, al progresismo qué está haciendo. Porque hoy no solo es eso que estamos haciendo en la COP, sino es un modelo, bueno, no llamemos modelo, una idea y un programa de progresismo distinto a lo que se había hecho históricamente. Y entonces estamos abriendo un camino importante. La transición energética va a llevarnos años, décadas, así que este va a ser un tema fundamental con el cual vamos a encontrarnos de aquí en adelante. Yo veo que, digamos, analizando un poco el escenario político a nivel global y contrastándolo con el escenario político nacional, que muchos actores de otras latitudes ven con muy buenos ojos las reformas y la apuesta política del gobierno Petro en varios temas, ¿sí? Inclusive los actores que normalmente eran citados todo el tiempo por los gobiernos anteriores, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estamos hablando también de Estados Unidos, ¿sí? Grandes potencias y organismos internacionales que ven con buenos ojos las políticas del gobierno y paradójicamente a nivel interno tenemos otro escenario, ¿no? Estamos viendo ahora, pues según las encuestas, la imagen de desfavorabilidad aumenta. ¿Cómo Andrés Camacho ve la posibilidad de revertir ese escenario? Es decir, de que la opinión que hoy es negativa pueda volver, digamos, a ser positiva. Creo que una experiencia similar fue en el transcurso de su gobierno, la de Manuel López Obrador, ¿no? En México hubo toda una campaña, digamos, para afectar la imagen o hacer que la imagen de AMLO fuera negativa, pero hoy termina este ciclo con una muy buena imagen. ¿Cómo podríamos llegar a hacer eso? Bueno, es una pregunta difícil de enorme análisis, podríamos hacer tesis, en fin. Yo intentaría dos ideas fundamentales. Hechos. Nosotros necesitamos como gobierno materializar cosas concretas del programa. Creo que al menos desde el ministerio en el cual yo tengo la responsabilidad de dirigir, estamos en esa ruta. Creo que ya la mayoría de ministros, de ministras, de ministerios estamos en esa ruta de materializar hechos del cambio. Y eso es muy importante porque yo creo que es lo que la gente está esperando. Como ya la campaña pasó, ya el primer año pasó, necesitamos cosas concretas. Claro. Y creo que eso va a ser fundamental. En la medida que nosotros mostremos resultados, mostremos hechos, puede indudablemente transformar la opinión. Y segundo, está el debate de la comunicación, que es la comunicación política, de qué estamos haciendo. Creo que en eso tenemos que mejorar como gobierno. Creo que hemos también venido mejorando, pero es una batalla fundamental de poder comunicar, porque muchas de estas cosas, mucha de esa opinión es opinión creada, son matrices de opinión que se construyen y que muchas veces están alejadas. Esas matrices de opinión pueden estar alejadas de lo que pasa realmente con la gente en la calle, en las veredas. Entonces, yo creo que son dos cosas concretas en las cuales hay que trabajar: mejorar la comunicación, comunicar más lo que estamos haciendo y, pues, por supuesto, tener cosas que comunicar y es tener hechos del cambio, resultados, materialización del programa. Perfecto. Volvamos un poquito a lo personal, ¿sí? Para que hagamos ahí como ese paralelo un poco en la conversación. A la luz de todo lo que hemos venido hablando, ¿qué le diría? Si casi siempre uno habla de manera prospectiva, ¿no? ¿Qué le diría Camacho al Camacho del pasado? Esas preguntas filosóficas, ¿no? Están preguntas filosóficas. No, yo realmente creo que si me devolvieran el tiempo y pudiera decirme algo, solo le señalaría en ese instante, le diría: hágalo, siga, que hay perspectiva, hay futuro, persista. Muchas veces a uno le falta la fuerza como para persistir, pero creo que hoy estamos aquí por eso, por la persistencia. Si pudiera darme ánimo en ese momento, lo haría y me diría: vamos para adelante. Claro, ¿no? Y es que pensándolo, se me vino a la memoria un recuerdo, y era 2016, cuando gana el no.
pierde el plebiscito la paz, pierde el plebiscito, pues creo yo, las mayorías. Y digo las mayorías porque sí, alguien me podría decir, pero es que ganó el no. Claro, ganó el no, pero yo creo que indiscutiblemente hubo sectores de la sociedad que no se animaron a salir a votar. También hubo pues acontecimientos, coyunturas, ¿no? Por allá el huracán que evitó que hubiese votado una parte de la población que hubiera hecho que el resultado fuera otro. Pero bueno, más allá de llorar sobre mojado, recuerdo esa experiencia de pensar, aquí se acabó todo, ¿no? Pero siempre hay que pensar, mañana todo continúa y hay que persistir. De hecho, bueno, mucha gente no sabe, pero bueno, en el ministro Putin yo tengo un tatuaje en este brazo que es el ave fénix. Y eso me representa porque es levantarse siempre de las cenizas. En el plebiscito estábamos en las cenizas. Estábamos como... Es imposible. ¿Cómo entendemos que un país vote en contra de la paz? Vote en contra de la posibilidad de salir de la violencia. Vote en contra de la posibilidad de construir un camino distinto. Y había mucha desesperanza. Hubo un instante de llanto de mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? Pero viene el momento de levantarse y decir, hay que salir adelante. Y para mí es como el símbolo del ave fénix, de levantarse siempre sobre las cenizas, sobre las dificultades. Y en ese momento salimos a las calles, estuvimos en paz a la calle, estuvimos recorriendo la ciudad, al menos yo estuve en Bogotá recorriéndome la ciudad, marchando todos los días para evitar que se nos fuera entre las manos la posibilidad de la paz. Entonces, siempre hay que sacar fuerzas de donde no las tengamos, de las vísceras, y sacar las cosas adelante. Ayer, por ejemplo, se tumbó la regularización del cannabis de uso adulto, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer que este comercio que hoy es legal pase a ser legal y de alguna manera quitar el sustrato económico de la violencia y de las mafias en Colombia. Y yo pensaba un poco eso, veía a muchas personas aburridas en redes sociales diciendo, bueno, ¿y por qué no se apruebe esto? Estamos en el gobierno del cambio. Y reflexionaba sobre eso y decía, bueno, primero, no todos los cambios se van a lograr. Por supuesto, en estos 4 años habrá batallas que se ganen, batallas que se pierdan, pero sobre todo con la perspectiva de, es posible que se apruebe muy pronto. Sí, puede que no sea en esta legislatura, pero va a pasar. Hay un gran terreno abonado, que solo el hecho de que podamos dar de estas discusiones, tal vez la gente que está más joven no lo ve así, pero antes era imposible plantear estas discusiones. Era satanizado totalmente siquiera plantearse la posibilidad. Yo recuerdo en el gobierno de Pastrana, el Plan Colombia, toda la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas que nos dejó miles de víctimas en el país, la guerra total, y ahí era imposible hablar de paz, imposible hablar de una vía distinta de la lucha contra las drogas. Hoy solo poder plantear un camino distinto, alternativo, tener la posibilidad de estos debates es una enorme apertura democrática, es una transformación, y hay que seguir insistiendo, no hay que desfallecer, y creo que más temprano que tarde, lograremos que se aprueben este tipo de medidas y que avance democráticamente el país. Claro, es ver la política de una manera distinta, no es ver la política de manera mecánica, como si se tratara de acumulados, sino también ver la política como un juego en el que hay avances en unos temas, retrocesos en otros, pero la idea es siempre que la base sobre la que se discute y se ejerce poder, pues cambie, ¿no? Que el sentido común pueda partir de otras premisas. Yo creo que hemos avanzado en esa perspectiva. Hoy muchas personas no ven con malos ojos, yo creo que la mayoría de la gente, por ejemplo, ve con buenos ojos la necesidad de la paz. Claro, hay discusiones del cómo, sí, pero hoy se habla de paz. Hace 15 años, 20 años, solo se hablaba de guerra. No había ningún escenario que se contemplara donde hubiese diálogos para llegar a la paz. Entonces yo creo que ese es un buen punto, la paz, y así en otros terrenos, el tema del cannabis, etcétera. Bueno, y ya como para ir cerrando, que otra vez de nuevo en lo personal, ¿cómo lo ven sus papás? No, yo creo que hoy, primero, como al principio, no creían lo que estaba pasando, porque pues es para muchos, para muchas, para los padres es
inimaginable que después de la historia de vida que uno tiene, de venir de un colegio público, de un barrio, de haberse esforzado en tantas cosas, para ellos era inverosímil, era como increíble ver. Me decía mi papá, no sé cómo hizo eso, cómo llegó hasta allá, y es algo que se escapa incluso de los sueños de la gente y de los sectores de los que nosotros venimos. Eso es como lo primero que ocurre. Lo segundo es como una etapa de acomodarse. Nos cambia la vida. Estar en una responsabilidad de estas cambia la vida. Mis papás vivían en otro lado. Yo he tenido que estar más cerca de mis papás. Pues también vienen las preocupaciones de toda la responsabilidad de la exposición mediática, claro, de la responsabilidad. Entonces, pues todo eso ha sido como un proceso. Y pues también los padres, siempre en lo que sea que uno haga, se van a preocupar que uno esté bien, que hablen bien de uno, que hablen mal de uno. Todo eso preocupa, entonces toca estar ahí muy pendiente también de los padres para que lo tomen con calma y para que pues también disfruten el momento, ¿no? Que es una responsabilidad, algo que ni siquiera llegaron a soñar y que hoy nos toca también aprender como en familia a gestionar. Es claro, parte de la tarea que tenemos hoy. Y pues bueno, también creo que muy orgullosos de que, imagínense que un hijo sea alguien que ocupa una responsabilidad, que esté en un gobierno y que pues que tenga las posibilidades de transformar la vida de tantas personas. Entonces una responsabilidad casi que colectiva o familiar, y ahí estamos todos cuidándonos. ¿Se van a poder compartir ahorita este 24 y 31 o imposible? Bueno, vamos a ver, estoy intentando, depende de lo que en los próximos días logre organizar, que todas las cosas queden listas, y pues sí hay que sacarle, indudablemente tocará sacarle, es necesario, es una exigencia propia que uno tiene que poner, compartir con la familia. Entonces espero que sí podamos sacar tiempo para la familia. Listo, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en el segundo programa de Prospectos, y bueno, no, ojalá te pueda volver a tener acá muy pronto. Muchísimas gracias, aquí voy a estar, y bueno, ojalá todo el mundo vea este programa y que siga viendo los capítulos siguientes, y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Listo, muchas gracias. Gracias. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.